Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad a mi grupo y a mí nos ha tocado exponer acerca de un organismo constitucionalmente autónomo llamado Junta Nacional de Justicia. Pero para ahondar en ese tema, primero tengo que hablar de su antecedente. La Junta Nacional de Justicia es el reemplazo del Consejo Nacional de la Magistratura. Este organismo se creó en la Constitución de 1979, que en ese momento presidía el señor Fernando Belaúnde Terry. En 1992 dejó de existir a consecuencia de un autogolpe. En ese entonces estaba el presidente Alberto Fujimori y por posterior se dio la dación de una nueva constitución. En 1993 se hizo una reformulación del rol constitucional dándole el poder absoluto relativamente a este organismo, ¿no? Ya que a comparación del 1979, este organismo dependía del poder ejecutivo también por el presidente y por el Senado. El 25 de noviembre de 1994 fue creada mediante su ley orgánica 26397. En julio del 2018, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura fueron vinculados a actos de corrupción, por ende a actos de tráfico de influencias y bueno, salieron al aire los famosos CNM audios, donde también estaban implicados jueces de la Corte Suprema y jueces de la Corte Superior de Justicia del Callao. El 10 de julio del 2018, la Junta de Portavoces encargaría a la Comisión de Justicia el análisis de la aplicación del artículo 157. En este artículo se dice que se le da la potestad al Congreso para que remueva del Consejo a los miembros por causa grave. Por unanimidad de votos se disolvió ese organismo, con 118 votos a favor y 0 en contra. El 18 de septiembre del 2018, el Congreso aprobó la Ley de Reforma Constitucional. El 9 de diciembre del 2018 se hizo una rectificación por voto popular, ¿no?, mediante el referéndum. En enero, en 9, para ser más específica, de enero del 2019, fue aprobada y promulgada la reforma. El Consejo Nacional de la Magistratura se absolvió y por ende la reemplazó la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Como sabrán, algunos organismos autónomos tienen su propia ley orgánica. En este caso, el JNJ cuenta con su ley orgánica, que es el 3916, donde establece su organización, competencias y funciones. En esta ley se modifica el artículo 154, 155 y 156 de la Constitución Política. También en la comisión especial para elegir a los nuevos representantes de tal organismo fueron integrados por un rector de universidad pública, un rector de universidad privada, el presidente del Poder Judicial, el presidente del Tribunal Constitucional, el fiscal de la Nación, el Contralor de la República y el Defensor del Pueblo, ¿no? Este organismo cuenta con principios rectores. Cuenta con principios rectores, son 11 principios. El primer principio es el principio de igualdad y no discriminación. El segundo es el principio de legalidad. El tercero es el principio de mérito. El cuarto es el principio de imparcialidad. El quinto es el principio de probidad. El sexto es el principio de transparencia. El séptimo el principio de publicidad. El octavo de participación ciudadana. El noveno del principio del debido procedimiento.
Digo el debido procedimiento porque ellos tienen un órgano rector específico, que es el OMA y el Ministerio Público. Ellos se encargan de suspensiones menores, ya que ellos pueden emitir sanciones, multas o amonestaciones, más no la institución, ya que ese es un trabajo netamente del JNJ. Y para finalizar, el principio de verdad materia y el principio de eficiencia. Eso es todo. Muchas gracias, profesor. Mi nombre es Sebastián Frías y ahora vamos a hablar acerca del concepto de la doctrina. La Junta Nacional de Justicia fue creada el 9 de diciembre del 2018. Es un órgano constitucionalmente autónomo, creado mediante reforma constitucional, ratificada vía referéndum, reemplazando a lo que fue antes el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Por qué lo reemplazó? Porque estaba podrido por dentro. Esto fue la respuesta institucional que se dio gracias al grave escándalo de corrupción que se generó a partir de las revelaciones de llamadas telefónicas en torno a tráfico de influencias, intercambio de favores, actos ilícitos, sobornos, y estaban mezcladas las altas autoridades del sistema de justicia, como también exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Este organismo es constitucionalmente autónomo y se encuentra sometido a la Constitución. ¿Cuáles son sus funciones? Nombrar previo concurso público de méritos y evaluación de personas, evaluación personal, a los jueces y fiscales de todo nivel. Y para esto se requiere el voto público y motivado conforme a los 2/3 del número legal de miembros. Después, ratificar a los jueces y fiscales de todos los niveles cada 7 años. Los no ratificados o los que son destituidos no pueden regresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público tampoco. Evaluar el desempeño de los jueces y fiscales cada 3 años y 6 meses, 3 años y medio. Nombrar o renovar en el cargo del jefe de la OMPE y la RENIEC. Destituir a los jueces, jueces y fiscales titulares o provisionales de todos los niveles. Registrar y mantener actualizado, publicando en la página web institucional, el registro de sanciones disciplinarias de jueces y fiscales. Y por último, elaborar y actualizar el perfil de los jueces y fiscales en coordinación con el Poder Judicial, el Ministro Público y la Academia de la Magistratura. Buenos días, hoy día les voy a explicar el trabajo de la Junta Nacional de Justicia. Primero, la misión de la Junta Nacional de Justicia no es un trabajo fácil. Deben ser muy profesionales al tomar una decisión en consenso. Los candidatos tampoco lo tienen nada fácil, ya que el proceso de ellos es un proceso de selección muy riguroso. Los reglamentos del concurso de acceso y ascenso están, tanto de jueces y fiscales, son publicados por la JNJ, el cual señala los requisitos que deberán cumplir los candidatos. Como bien sabe, todos los candidatos deben de cumplir esto para asegurarse que los cumplan y así lanzarse a la convocatoria y no cometer ningún error. ¿Y cuáles son estos requisitos? Bueno, el primer requisito es tener una constancia expedida por el Colegio de Abogados, que acá digamos que el Colegio de Abogados, el Colegio de Profesionales, son instituciones que vigilan la conducta de un grupo profesional para asegurarse que realice su trabajo correctamente y también otorgar la validación a un profesional que alguien que sea apto para poder ejercer. Es por ello que uno de los requisitos es que la CAL acredite sus fechas de incorporación y que se encuentre habilitado para poder ejercer la profesión. Otra son presentar declaraciones juradas, por ejemplo, un documento con valor legal donde asegura la veracidad de lo siguiente. Número 1, ser peruano de nacimiento. Número 2, no haber sido declarado como no ratificado en cargo judicial o fiscal. O sea, es decir, que no haya sido
negado su reelección en el cargo. Después tenemos de que no haya sido destituido tanto en el cargo judicial o fiscal. Después tenemos de no encontrarse sancionado por faltas graves, ya sea por suspensión de separaciones definitivas o expulsado por un colegio de abogados. Después tenemos de que no haya sido condenado o haya sido declarado culpable en algún proceso. Y ojo con esto, porque la persona que acredite una rehabilitación luego de cumplir alguna sentencia por delito doloso o vencimiento del plazo de condena, no lo habilita para postular. También, no encontrarse declarado judicialmente en estado de quiebra culposa, fraudulenta o en estado de insolvencia, es decir, que no tenga deudas por pagar. Y hay que recordar que la JNJ nos dice que la discapacidad física, sensorial, mental o intelectual no constituye impedimento. También otro punto es de no encontrarse postulando simultáneamente en otro concurso, convocado por la Junta o por otra plaza del mismo concurso. Solo está permitido cuando el postulante se presenta en condición de abogado o docente, habiendo sido juez o jueza, fiscal, titular, que deberá presentar en la fecha de renuncia al Ministerio Público y del Poder Judicial con indicaciones de la resolución administrativa que él acepte. También tenemos la autorización de levantamiento de su secreto bancario en caso de ser nombrado fiscal o juez, previa a la juramentación y entrega del título. Esto se realiza más que todo con el fin de corroborar de que no exista incrementos de su patrimonio, que no se pueda justificar o tenga por ahí algunas sospechas. Y por último, si el postulante se encuentra procesado en el ámbito penal, administrativo, disciplinario o ha sido suspendido previamente del cargo o demandado por un proceso civil o denunciado por violencia familiar doméstica, debe presentarse una de las principales involucrados de cada expediente señalado y también el número del expediente, del juzgado, de la sala u órgano administrativo, las partes involucradas y el estado actual del proceso. Gracias. Mi nombre es Karen Aguilar y voy a hablar sobre el procedimiento disciplinario. Este procedimiento disciplinario se aprobó en la resolución número 008-2020 el día 20 de enero del 2020. La Constitución Política del Perú, en su artículo 154, numeral 3, establece como función de la Junta Nacional de Justicia aplicar la sanción de destitución de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente, a los de todas las instancias. En el caso de los jueces supremos y fiscales supremos, también será posible aplicar la amonestación o suspensión de hasta 120 días de calendario y se aplica según los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. La resolución final debe ser motivada y con previa audiencia del interesado y tiene naturaleza inimpugnable. La ley número 30916, que es la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, señala que es competencia de la Junta Nacional aplicar la sanción de destitución al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que sería la OMPE, y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, que sería la RENIEC, que además pueden ser removidos según lo que está dispuesto en los artículos 182 y 183 de la Constitución. Asimismo, la finalidad de este es investigar las faltas disciplinarias, establecer las responsabilidades que deriven de las mismas o aplicar las sanciones previstas en la norma a quienes hubiesen incurrido en esta. La Junta Nacional de Justicia cumple la función disciplinaria que le compete conforme a su naturaleza de organismo constitucionalmente autónomo y actúa como órgano colegiado de instancia única, respetando los derechos fundamentales así como las garantías del debido procedimiento. Las investigaciones disciplinarias pueden iniciarse por una demanda de oficio o de parte, y la denuncia debe ser presentada dentro del plazo de 6 meses, contados de la fecha que se tomó conocimiento del hecho. Una vez que es presentada la denuncia, la Junta Nacional de Justicia, a través de la Dirección de Procedimiento Disciplinario, verifica que todo esté dentro de los cumplimientos para ser admitida. Una vez que eso pasa, pueden suceder 3 cosas. La primera es que se desestime la denuncia. La segunda es que se abre una investigación preliminar. O la tercera es que se remita la denuncia a otro órgano de control como el Poder Judicial o el Ministerio Público.
Si la denuncia es desestimada, se procede a un recurso de reconsideración dentro del plazo de 5 días hábiles. Si la denuncia es remitida a otro órgano de control, sucede siempre y cuando la naturaleza de esta denuncia no es una muy grave o el hecho que se está investigando en esta denuncia está siendo investigada por otro órgano de control o simplemente porque no se encuentra dentro de las facultades de la Junta Nacional de Justicia. Por último, las sanciones que ellos ponen son la destitución o la remoción si es demasiado grave, la suspensión si es grave o la amonestación si es leve. Eso sería todo. Gracias.